Un hombre nuevo. Historia de Mirueli. Narrado por Sara Liz. Capítulo 6. Entre las sombras. Habían pasado varias horas desde lo sucedido en aquella sala de situación enemiga. Los tres jóvenes ahora se encontraban en una prisión muy distinta a aquella jaula de cristal, lo cual los hizo temer por su suerte. Ya no eran objeto de estudio, eso era evidente. Aquel calabozo no lucía como la anterior prisión. No se observaban cámaras ni ningún tipo de cableado que hiciera suponer que los estaban monitoreando. Y en esta nueva realidad, en lugar de tranquilizarlos, solo les generaba una mayor incertidumbre. El haber ido a parar a aquella habitación solo era el indicio de su suerte estaba echada. Y como quien enfrenta las horas previas de su ejecución, el joven y atolondrado piloto cerró sus ojos y los recuerdos de las horas previas se presentaron ante sí. Aún no podía entender cómo todo aquel predicamento había terminado haciendo realidad su más loco sueño. Con un leve suspiro, recordó aquellas sensaciones que lo embargaron en aquel glorioso momento en que, en cumplimiento del deber, el cabo Benjamin Dixon besó a la mujer más maravillosa del universo, Elizabeth Hayes. Frente a la expectante mirada de los gigantes, y luego de que su tonto comandante se hubiese negado, el joven y la delicada mujer le había pedido casi suplicando un favor, que la besara. Era consciente de que solo era parte de la misión, y que la necesidad había derivado en aquel desenlace, pero casi sintiéndose culpable, el joven piloto se permitió disfrutarlo. Cierto era que su inexperiencia con el sexo opuesto le generó cierta preocupación de no ser todo lo correcto y amable que la joven dama merecía. Nunca había tenido novia, así que toda su experiencia en la materia se reducía a aquella fugaz aventura con su compañerita del jardín de niños, que en un acto de locura infantil le había robado un beso una tarde en el arenero. A pesar de eso, y de la sensación de no poder contener su loco corazón que parecía quererse salirse del pecho, trató de autocontrolarse y de forma lenta pero delicada se acercó a su comandante y colocó su mano en su cintura acercándola a él. El leve contacto de su cuerpo con el de ella lo hizo sentir una especie de corriente eléctrica que despertó todos sus sentidos. Se inclinó hacia ella, quien por un momento le pareció más pequeña de lo que era y casi tan frágil como el más fino cristal. La cercanía de sus cuerpos le permitió sentir al pleno y el suave y dulce aroma de sus cabellos, lo cual por un instante lo trasladó al mismísimo cielo. Y al verla allí tan cerca suyo, pudo observar cómo al acercarse ella se ruborizaba, volviéndose aún más adorable. Al acortar la distancia entre sus cuerpos, le pareció sentir que aquella segura oficial se estremecía ante aquel leve contacto. El joven y atolondrado piloto sintió miedo a de estar provocando cierto temor o quizás una sensación desagradable en ella. Algo apenado la miró a los ojos y con solo verlos, un nuevo universo se abrió ante él. Un universo verde esmeralda en el que deseó perderse y no ser rescatado nunca más. Una encantadora sonrisa y el rubor de sus mejillas le indicaron al joven que ella estaba sintiendo una sensación parecida a lo que él mismo estaba experimentando. Entonces, sin perder el contacto visual y haciéndole saber el honor que sería besarle, unió sus labios a los de ella. Lo que siguió aquella demostración fue un océano de sensaciones. El piloto sintió cómo los suaves labios de su comandante se posaban tímidos en los de él y ese primer contacto fue mágico. Una cálida sensación se apoderó de su corazón y con un suave movimiento, pero de forma casi imperceptible, la acercó más hacia él para luego sentir cómo ella se abandonaba a sus brazos. ¿Podría ser cierto? ¿Acaso aquella inalcanzable mujer lo estaba besando más allá del deber?
no quiso pensar, solo disfrutó del efímero momento, y mientras una especie de magia fluía en el aire, las expresiones de pavor y desagrado por parte de los gigantes se hicieron escuchar. Lo menos pensado estaba sucediendo. Aquellos fuertes y amenazantes gigantes parecían irritarse con lo que veían. Era como si nunca hubiesen visto nada igual. Entonces el jefe de los ejércitos Entraedi, alzando la voz, exigió que se detuvieran y aquel momento mágico terminó. Lo que siguió aquel momento fue casi incomprensible y atemorizante. Los miembros de aquella junta seguían pasmados con lo antes visto, y ante la mirada de la más temible de los gigantes, el joven y atolondrado piloto, en un gesto protector, cubrió a su comandante con su propio cuerpo. La joven mujer se aferró a la espalda del piloto como implorando su protección, mientras a poca distancia el jefe Berbellón, con una mirada atónita, seguía la escena. Fue así que el atolondrado piloto sintió como el tibio calor femenino del cuerpo de su comandante le infundía el valor suficiente para defenderla aún a costa de su propia vida. En ese inesperado giro de la situación, vieron partir a los gigantes de aquella sala a tiempo de que 3 guardias ingresaban nuevamente con la plataforma móvil. Sin dar explicaciones, uno de ellos le exigió amenazadoramente que se trasladaran a ella, a la cual instintivamente no les pareció oportuno poner resistencia, así que los 3 caminaron hacia la plataforma. El joven y atolondrado piloto sintió una especie de orgullo al notar que la joven comandante caminaba a su lado y no soltaba su brazo, como implorando su protección. Por otra parte, el joven jefe del Berbellón observaba aquella escena con una mueca de incredulidad y pensó para sí: lo que haces por llamar la atención, Hayes. Y en el fondo de su alma no supo por qué aquello le molestaba tanto. Luego de un largo trayecto, los 3 jóvenes terminaron en aquel calabozo. Ingresaron en silencio y permanecieron así durante horas. Los 3 tenían mucho que pensar, y aquel atolondrado piloto, ahora sumido en la obscuridad de aquella cárcel a miles de años luz de su hogar, no solo sentía cómo su mente se llenaba de ideas, dudas y cavilaciones, sino también de una gran certeza. Si de algo estaba seguro, es que si sus captores ya habían decidido su ejecución, podría morir contento, porque ya había conocido el paraíso, un paraíso donde un ángel de ojos esmeraldas y dulce aroma le sonreía. Capítulo 7. Emociones encontradas, primera parte, de lo que sucedió en la mente y corazón de los otros protagonistas de aquella reunión. Primer contacto. Las horas parecían no tener fin, y los pensamientos en su cabeza tampoco. Habían transcurrido ya varias horas desde el final de la junta en que fueron interrogados por el enemigo, y ahora en la oscuridad de aquel calabozo, los recientes acontecimientos se presentaban en su mente como una extraña película de amor. Todo era muy confuso. A la dura sensación de derrota se sumaba una extraña sensación de incertidumbre, ya que las extrañas exigencias de sus captores habían incluido una demostración aún más extraña. Cierto era que aquella demostración involucró más de lo que cualquiera pudiera haber esperado de una misión. Ella podría asegurar que no había en los anales de la historia de las Fuerzas Armadas ninguna misión que se hubiera terminado así, con un beso. La joven comandante estaba confundida. Su respetable y larga tradición militar no la habían preparado para esto. De hecho, ella era capaz de dirigir toda una flota, de planificar ataques y estrategias para conducir a varios escuadrones en la batalla. Estaba preparada para sobrevivir a cualquier circunstancia, si así se le exigía. Había sido la mejor de su clase, se había graduado con honores y tenía por delante una promisoria carrera. Pero nada ni nadie la había preparado para lo que acababa de vivir. Desde el rincón donde se ubicó una vez que quedaron solos tras la puerta de su prisión,
podía observar a sus dos compañeros de infortunios. No podía negar la mezcla de emociones que se había apoderado de todo su ser. Su lado racional le decía que había obrado de la manera correcta en el cumplimiento de la misión, que justificaba cualquier sacrificio que hubiese tenido que hacer, pero ¿había sido un sacrificio? En verdad, técnicamente lo que había hecho no era más que cumplir con su deber, pero ¿por qué sentía que desde lo sucedido en su corazón se hicieron presentes una mezcla de dolor y felicidad? Por más que intentaba justificar una y otra vez lo sucedido, su mente tan racional como siempre le hacía sentir que todo aquello no era correcto. Sin dejar de pensar en la misión y afirmándose a sí misma que todo lo que había hecho en cumplimiento del deber, se presentaba ante ellos una batalla aún más por librar. Encontrar la forma de escapar y llevar toda la información recabada al SDF-1, para así comenzar a tejer la posibilidad de una solución a aquel conflicto armado, que a sus ojos solo prometía destrucción y muerte. Sin embargo, no podía apartar de sus pensamientos la extraña sensación que dentro de ella algo había cambiado. No podía negarse a sí misma que toda la situación no había hecho más que revivir viejos fantasmas y a la vez habían despertado sensaciones que ella creía hasta ese momento que no volvería a sentir nunca más en su vida. Y ahí estaba ella, observando a los responsables de aquel predicamento y luchando con esos viejos fantasmas que parecían desaparecer. Pero, ¿podría ser cierto que esos fantasmas fueran sepultados en un segundo? ¿Y todo por un simple beso? ¿Y cuál era la razón de ese sentimiento de culpa que le invadía? ¿Sería posible que lo hubiera disfrutado? Cerró sus ojos como queriendo escapar. ¿Pero escapar de qué? Nuevamente en su mente los recuerdos de las horas pasadas se hicieron presentes, mezclándose con aquellos vividos en otras épocas, cuando la guerra y la destrucción a la cual ahora se enfrentaban era algo impensado, y cuando al despertar a nuevos sentimientos había llevado de la mano a un joven muchacho llamado Carl River. La mezcla de recuerdos y sensaciones solo lograban confundirla. La bella militar, siempre decidida, fría y racional, se encontraba sumida en un mar de dudas y cavilaciones. Cierto era que la misión en la base Sara le había hecho revivir algunos sentimientos que creía sepultados. El hecho de reafirmar la pérdida de aquel muchacho que fuese su prometido y la forma en que había sido rescatada por el insufrible piloto que se encontraba en esa misma habitación, la habían despertado de aquel largo letargo en el cual había asumido sus sentimientos de mujer. Pero podía ser verdad que su corazón aún guardara la esperanza de encontrar a alguien a quien amar. ¿Había sido River su verdadero amor o quizás su destino estaba al lado de alguien más? ¿Sería posible que la vida le estuviese enviando señales y ya fuera hora de intentar encontrar a alguien con quien compartir ese extraño sentimiento llamado amor? ¿Y por qué sentía que la cercanía de aquel muchacho de expresión despreocupada y de apariencia desaliñada había despertado en ella la necesidad de volver a sentir, a vivir, a soñar? Por un instante evocó el recuerdo de Carl. Su mente viajó en el tiempo. Viajó aquella tarde en que a las orillas del lago de la villa de la familia Hayes, aquel muchachito, después de hacer promesas para el futuro, se despidió con un tierno beso en su mejilla. La bella joven llevó su mano a su cara, como tratando de sentir nuevamente el roce de su piel con la de aquel joven. Un hondo suspiro se escapó de sus labios. Aún podía sentir el dolor antes vivido al escuchar la decisión del jovencito que, huyendo de la guerra, se embarcó en un viaje que lo llevaría a su fin. Carl, qué distinto hubiese sido todo si... se dijo para sí misma, lamentándose y sacudiendo levemente su cabeza para tratar de espantar sus pensamientos. Volvió a suspirar
y continuó pensando: solo éramos unos niños, en verdad no te culpo, no tuviste opción, sé cuánto odiabas la guerra y tarde o temprano te hubieses visto envuelto en ella. Qué tristeza el pensar que unos años más tarde todo acabaría en la Tierra y que tu idea de desarrollarte como científico en Marte solo te llevó a la muerte. Si yo hubiese sido mayor, si lo nuestro hubiese sido posible en aquel momento, qué distinto hubiese sido mi vida, qué distinto hubiese sido todo. Pero en el fondo de su corazón, una única pregunta quedó sin respuesta: ¿lo hubiese sido? Dando un nuevo suspiro, llegó a la dura conclusión de que nada de lo que ella pudiese pensar en ese momento cambiaría la forma en que se estaban desarrollando las cosas, y muy dentro de ella, los sentimientos que durante años la fueron convirtiendo en esa fría e infrancable mujer empezaron a soltar amarras. En su alma sintió que liberaba. ¿Sería posible que aquel simple beso le hubiera despertado cual princesa encantada de un cuento de hadas? Con un leve movimiento de su mano, se acomodó sus cabellos moviendo la señal en sensación de negarlo todo, y con una sonrisa que ninguno de sus compañeros de prisión pudo observar, se dijo a sí misma: esto no es exactamente un cuento de hadas. Pero entonces observó al alto y fornido piloto que se encontraba sentado a 2 metros de distancia, e inmediatamente giró su vista hacia el lado contrario, observando al líder del Berbellón. Ambos estaban mirando hacia arriba como si buscaran el inalcanzable techo de aquella obscura habitación. Los dos estaban en silencio y parecían no dar cuenta de su presencia, lo cual la perturbaba bastante, haciéndose sentir insegura. ¿Podía ser verdad que aquel beso la hubiera hecho bajar la guardia? Dando nuevamente un leve suspiro, volvió otra vez su vista hacia el atolondrado piloto, en silencio, mirándolo sin que él la percibiera, y volviendo a sentir la misma sensación de calidez que el joven le transmitió en el cumplimiento de aquella inverosímil misión. Se dijo para sí misma: gracias, Ben. Mi primer beso fue mágicamente perfecto. Capítulo 8. Emociones encontradas. Segunda parte. De lo que sucedió en la mente y corazón de los otros protagonistas de aquella reunión. Acto fallido. La habitación que ahora los albergaba era muy distinta a la jaula de cristal en la que habían estado. La lúgubre prisión solo lograba ponerlo más nervioso de lo que la situación ameritaba, y aunque pareciera imposible, el joven líder Berbellón continuaba en silencio. Ya habían pasado varias horas sin que sus compañeros de celda y él cruzasen palabra, y conforme los minutos pasaban, la situación empezaba a exasperarlo más y más, sobre todo porque, a pesar de sus esfuerzos por encontrárselo, nada, absolutamente de lo que recientemente estaba sucediendo, parecía tener sentido. Ninguno de los tres contaba con ningún instrumento que les permitiera medir el paso del tiempo, por lo que el joven líder del escuadrón no podía calcular cuánto llevaban como prisioneros, y frente a cómo se habían presentado con todo aquel predicamento, el joven comenzaba a darle lo mismo. Podían haber pasado minutos, horas, días, inclusive un siglo completo, pero la verdad era que después de aquella junta, una extraña sensación se había apoderado de todo su ser y eso lo estaba torturando. Por más que intentaba analizar lo sucedido, la reacción de aquellos gigantes era por demás extraña. Él mismo había estado frente a frente con aquellos feroces y temibles guerreros y podía apostar que eran los seres más impasibles y temerarios de todo el universo. Pero, ¿por qué habían reaccionado de esa manera ante un simple beso? Definitivamente nada de aquello tenía sentido, menos aún la extraña sensación que se había apoderado de él desde que vio cómo su némesis, la dura e insufrible comadreja parlanchina, había besado a su subordinado.
Todo en su cabeza daba vueltas, y por más que trataba de alejar sus pensamientos de ese hecho, su mente parecía tener una decisión propia y se empeñaba en volver a aquel asunto una y otra vez. El joven piloto, apesadumbrado, buscaba en sus recuerdos algo que lo alejara de aquel tormento, cuando la bella cantante de quien creía estar enamorado se hizo presente en sus pensamientos. Fue así que la imagen de la bella muchachita llegó a él con una mezcla de emoción e incertidumbre. Recordó cada momento vivido a su lado en aquel desafortunado incidente el día del despegue de la fortaleza. Recordó sus hermosos ojos azules y su pequeña pero atractiva figura. También recordó lo tierna y madura que podía llegar a ser, así como lo infantil que resultaba en ocasiones. Vino a él el recuerdo de sus días encerrados en las entrañas de la fortaleza espacial y cómo su dulce voz lo había conquistado. Entonces, casi como si fuera una revelación, decidió que si llegaba a salir de aquel predicamento con bien, al regresar a la ciudad Macros, pondría en claro sus sentimientos y le daría a aquella bella muchachita que estaba interesado en ella y que quería comenzar una relación más formal. Sí, eso haré. De regreso a la nave seré sincero contigo, se dijo a sí mismo, y casi sin pensar, continuó la frase inconscientemente. Debes saber que te amo, Lisa Hayes. El acto fallido de sus pensamientos lo puso en un serio conflicto consigo mismo. ¿En qué momento pudo asociar el objeto de sus afectos con aquella insoportable oficial? ¿Por qué su nombre se coló justo en el momento en que trataba de poner en claro sus ideas y sentimientos? ¿Es que esa insufrible mujer no podía dejar de fastidiarlo ni siquiera en sus pensamientos? Pero el misterio más grande era por qué su mente en ese momento dirigía sus pensamientos y sus alertas hacia ella. No sé por qué te metes en mis pensamientos. ¿Cómo podría estar enamorado de ti si solo eres una extraña, dura e infrancable, sumamente desagradable e insoportable? Y haciendo una pausa, al mismo tiempo que daba un suspiro, insoportablemente hermosa oficial superior. Y al escuchar sus pensamientos, cayó en cuenta que, cada vez que intentaba apartar sus pensamientos de ella, algo en su interior lo llevaba nuevamente de regreso a la joven, para luego seguir diciéndose a sí mismo como si estuviera regañándose: toda esta situación te está desquiciando, Hunter. ¿Sabes qué? Nada, absolutamente nada que venga de esa mujer puede terminar bien. No hay persona más exasperante que ella en todo el universo. Y mientras reafirmaba hacia sus adentros el supuesto desagrado que le generaba la presencia de su comandante, su vista se posó en la pequeña mujer que estaba a pocos metros de distancia. Bueno, no voy a negar que tienes una figura incluso mejor que la de Min-Mei, y que tu rostro es más armonioso, y que tu pelo luce de maravilla, a pesar de todo lo que hemos pasado, y que tu voz... Hizo una pausa como rememorando. Es extraño cómo tu voz puede generar el terror cuando te enojas y a la vez, en medio del caos de una batalla, infundir valor hasta el más cobarde. Juro que podría ser mi guía hasta en el peor momento, porque sé que tú me harías regresar a salvo, comadreja parlanchina. En ese momento el joven reaccionó y se dio cuenta a dónde sus pensamientos lo habían llevado. ¿Qué estás pensando? ¿Acaso estás enloqueciendo, Hunter? Y como si quisiera sacarse esos pensamientos de su mente, comenzó a sacudir su cabeza diciéndose a sí mismo: no sé si me disgusta más el hecho de estar arrepentido de haberme negado a besarte o ver la cara de enamorado de Ben. Oh Dios, ¿por qué todo da vueltas en mi cabeza? ¿Por qué siento esto que estoy sintiendo? Maldita seas, Hayes. Tienes la extraña habilidad de entrometerte en todo. ¿Cuándo me dejarás en paz? Y mientras en su cabeza sus ideas daban vueltas y vueltas, y mientras hablaba a sí mismo,
como si quisiera convencerse de solo estar confundido a consecuencia de las circunstancias, empezó a fantasear que era él quien cumplía la misión encomendada por aquellos gigantes, y al volver a su vista ella, dando un suspiro que pareció salir directamente de su corazón, se dijo: sí que eres un imbécil, Hunter. Capítulo 9. Emociones encontradas, tercera parte. De lo que sucedió en la mente y el corazón de los otros protagonistas de aquella reunión. La mirada del enemigo. Terminada aquella reunión, los integrantes del alto mando Centraedi seguían analizando la situación e intercambiando opiniones acerca de lo que habían presenciado horas antes. El jefe supremo de las fuerzas Centraedis y su primer oficial, aquel gigante que llevaba una máscara cubriendo una vieja herida de guerra, no salían de su estupor y continuaban buscando alguna explicación a aquella demostración que solo había logrado perturbarlos y hacerlos vivenciar una extraña sensación que alteró totalmente su sistema. Frente a ellos, el consejero oficial de las fuerzas espaciales alienígenas continuaba observando en su pantalla holográfica las imágenes registradas durante el encuentro con quienes creían eran poseedores de los últimos restos de protocultura en el universo. Ninguno de los tres era capaz de dilucidar por qué aquellos micronianos se negaban a aceptar que conocían sus secretos y qué era eso que habían presenciado. Era claro, por lo menos ante sus ojos, que algo ocultaban. Lo que hemos presenciado no debe saberse, aseguró el oficial de más alto rango y continuó aseverando: de ninguna manera debe trascender esto que ha sucedido. Disculpe mi atrevimiento, señor, se disculpó el consejero antes de preguntar con verdadera intriga y desconfianza, pero quisiera saber por qué. El jefe de los alienígenas, con un duro semblante y un tono de voz aún más duro, aseguró: estamos en presencia de un enemigo muy poderoso. Nadie debe sospechar que los micronianos tienen los secretos de la protocultura. Los tres soldados que aún se encontraban sentados en el otro extremo de la mesa tampoco podían dejar salir del asombro y el malestar que les había provocado la demostración. En voz baja, intercambiaron sus apreciaciones y el desconcierto de que todo aquello les generaba. Finalmente, el más pequeño de los tres preguntó: ¿podría decirnos qué es la protocultura? El jefe alienígena, continuando en tono firme en su voz, dijo imperativamente: señores, la información que voy a compartir con ustedes no debe salir de esta habitación. Y casi como si estuvieran recibiendo una orden de combate, los tres guerreros solo se limitaron a asentir con un leve movimiento de cabeza. La protocultura es la esencia de la robotecnología desarrollada por nuestros ancestros, comenzó a explicar aquel temible jefe. ¿Ancestros?, preguntaron a coro los tres soldados. Entonces, el jefe de los alienígenas continuó con su explicación. En un principio, nosotros éramos del mismo tamaño que los micronianos y vivíamos con las mujeres como lo hacen ellos, en algo llamado sociedad. ¿Éramos como ellos?, interrogó uno de los guerreros con algo de desconcierto. El jefe siguió explicando: sí, pero a través de la protocultura logramos desarrollarnos y convertimos en lo que somos, una de las civilizaciones más poderosas del universo. El único problema que ahora tenemos es que después de tantos siglos de guerras y tras batallas, la protocultura se perdió y nosotros desconocemos cómo obtenerla, concluyó con una expresión apesumbrada. ¿Se perdieron sus secretos, Majestad?, volvió a preguntar el soldado alienígena. Bueno, dijo el temible alienígena haciendo una breve pausa. Digamos que solo una situación temporal. Hay razones de sobra para creer que el secreto se encuentra en el SDF-1. ¿El SDF-1?, preguntaron al unísono los tres guerreros. ¿Y cómo lo sabremos?, continuó preguntando uno de ellos. No abandonando nuestra empresa, aseguró el jefe enemigo.
Debemos continuar aplicando nuestra fuerza superior hasta que hayamos descubierto la verdad y así recuperar la protocultura, sentenció. La dura expresión del jefe supremo alienígena no dejaba de percibir el desconcierto y el temor que todo había ocasionado. Dentro suyo también rondaban las impresiones de que aquella junta le había generado, y si de algo estaba seguro, era que el peligro al que se estaban enfrentando su raza era mayor a lo que había pensado al inicio del conflicto con los terrícolas. Sabía muy bien que de exponer su civilización a lo ocurrido en aquella sala de conferencias estaría abriendo la puerta a la destrucción del orden establecido. Era imperante que nada de eso se supiera, pero era aún más necesario que se consiguieran los secretos de la protocultura. De otra forma estarían condenados a la extinción. Observó a su primer oficial y a su consejero, quien opinó: es preciso enviar un grupo de espías para lograr la información necesaria para destruir a los micronianos y recuperar la protocultura. Era obvio que aquel viejo estratega veía más allá del conflicto. En cierta forma, los datos obtenidos de los 3 soldados que se encontraban sentados allí mismo en esa misión, durante la cual lograron acercarse a la nave tripulada por los terrícolas, había despertado su curiosidad, haciendo nacer en el viejo consejero la necesidad de saber más sobre ellos, necesidad que comenzaba a hacerse cada vez más presente. Y fue así que los 3 soldados tardaron segundos en mirarse y estar de acuerdo con que ellos serían los voluntarios para llevar a cabo esa misión. Con la misma necesidad que el consejero, pero por motivos muy diferentes, aquellos alienígenas conocidos como Rico, Con y Bron serían designados como espías para ingresar en el SDF-1 y cumplir una riesgosa misión: la obtención de datos que permitiera aniquilar a los micronianos y recuperar la fortaleza. Por otro lado, el primer oficial al mando de los ejércitos Centraedi, aquel alienígena de la máscara en su rostro, con una expresión inmutable y el más profundo silencio, seguía analizando lo ocurrido. No pudo evitar pensar que él, el poderoso jefe de las fuerzas de combate, Lord Britai, comenzaba un camino que lo llevaría a conocer una nueva forma de vida. Lejos de sentirlo como un presagio apocalíptico, comenzó a pensar que quizás la muerte y la destrucción no lo eran todo. Así permaneció en silencio durante varias horas. Su mente no dejaba de analizar todas las variables. Si su gente llegaba a tener conocimiento de lo presenciado en aquella junta, podría llegar a significar para él y para su raza un cambio rotundo de estructuras y modo de vida. Sin compartir estas apreciaciones con el más leal de sus subordinados, el consejero alienígena de aspecto extraño llamado Exedor Formo, el enmascarado jefe enemigo, se retiró de aquella sala mientras emprendía una larga caminata por los pasillos de la nave. Emitió un leve suspiro, guardando en su memoria la bella imagen de aquella pequeña mujer que, a pesar de las circunstancias, los había enfrentado con la valentía de un poderoso guerrero. Nadie podía prever que aquella misión significaría el primer indicio de paz entre las dos razas, así como tampoco imaginar que las razones por las cuales el poderoso Lord Britai comenzaría a cambiar de punto de vista. Algo había surgido ese día. Varios años más tarde, en el salón comedor del satélite Fábrica, a pocas horas de la boda del siglo que uniría para siempre la vida de los 2 almirantes más jóvenes de la historia de la humanidad, y después de una épica borrachera compartida con el alto y fornido y atolondrado piloto, el poderoso jefe de los ejércitos Centraedis le habría confesado al joven que las razones, o mejor dicho, la razón por la que al final de la primera guerra Robotech y la alianza entre los 2 bandos comenzó a escribirse aquel día, y que esa razón se encontraba en el temple, la determinación y la fortaleza de aquella hermosa mujer de ojos verdes, una hermosa razón llamada Hayes, de quien tanto él como el piloto llegaron a estar profundamente enamorados. Continuará.
¿Qué tal, RoboFans? Espero que se encuentren muy bien. Ya estoy aquí de regreso con este fic que había quedado pendiente y espero ya estar más animada para poder seguir grabando, porque sí andaba yo todavía así como sin muchas ganas, pero espero les haya gustado mucho esta historia que se pone cada vez mejor. Es una historia, como les he comentado, fuera de contexto. Yo nunca había leído una historia así, está muy interesante y se pone cada vez más interesante. Les agradezco la oportunidad que le están dando, porque como dije, bueno, no es muy común ver a nuestros queridos personajes en un tipo de situación así, diferente, pero vale mucho la pena. Pues sin nada más que decir, no se les olvide suscribirse a mi canal, darle like, activar la campanita, seguirme en las redes sociales, unirse a los grupos de Facebook, pero sobre todo recuerden que aquí se vale soñar. Bye. Por cierto, postdata, disculpen la cantidad de ruidos que se estuvieron oyendo: perros, niños, coches, golpes. Es que hace mucho calor y estoy grabando aquí con la ventana abierta, y bueno, todos los ruidos del universo de los vecinos se ocurrieron colarse en este momento. Gracias.